Bienvenido a este nuevo episodio de Conexión Alternativa. Yo soy Patti. Yo soy Nuni. Y en el día de hoy estaremos hablando sobre la ansiedad. A ver, Noni, aprovechando de sacarle el jugo, como decimos nosotros, así folclóricamente, a nuestra psicóloga, que es compañera de episodio, compañera de podcast, y tenemos que sacarle porque, tú sabes, aquí el bajo presupuesto, Por ahora. por ahora. No, pero Noni es realmente psicóloga holística, preparada para hablar de este tema en especial, que es un tema que nos ha venido afectando como sociedad y a nosotros como personas, Sí. en nuestros casos, y que tenemos que darle la seriedad que amerita. Así es. A ver, Noni, vamos a empezar. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo. Hay que partir primero de esa premisa. Es una respuesta natural del cuerpo que se manifiesta con síntomas cognitivos y con síntomas físicos que aparecen es cuando, o deberían aparecer únicamente cuando estás ante una situación amenazante. Es como el sistema de alarma de cualquier cuerpo. Cuando aparece algo que puede amenazar tu vida o tu existencia, hay como un montón de mecanismos biológicos que te indican que es el momento de correr o de huir. Sí, por lo menos me imagino que cuando estamos en una situación, un robo, Exacto. una situación de amenaza, en realidad, eso es lo que se entiende por ansiedad, ¿correcto? Exactamente, pero el problema está cuando pasa a ser patológica. El tema de que la ansiedad te aparezca, o sea, todos estos síntomas te aparezcan en un momento que lo amerite, que sea un momento amenazante, es completamente normal y hasta necesario. Porque como dije ahorita, es el sistema de alarma, es lo que te va a decir a ti que efectivamente tienes que hacer algo para estar bien. Pero cuando es patológica es cuando aparece en momentos que no tiene que aparecer. Es cuando de repente estás viendo televisión, cuando estás en tu trabajo, cuando estás viendo una película, cuando estás jugando, cualquier cosa que no amerite una respuesta corporal de ese tipo y empieces a tener los síntomas igualmente. Y no lo puedes controlar. O sea, no es que con un pensamiento de, ok, voy a respirar, me voy a calmar. No, no. Es una cosa que es involuntaria. Wow. ¿Qué nos puede causar esos síntomas? Sí, hay varias causas en realidad de los síntomas. Mucha gente dice que, especialistas dicen que también depende mucho del tipo de personalidad que tengas y también depende mucho de si tus padres o tus abuelos o tienes herencia pues de personas ansiosas. ¿Se puede heredar la ansiedad? Sí se puede heredar, pero no es una regla sine qua non. O sea, no es que a juro las personas que tienen ansiedad, sus hijos van a tener ansiedad. Eso no sucede. Ahí es como una propensión, es como que hay mayor probabilidad de que tenga ansiedad una persona que sus padres hayan sido ansiosos que una persona que no lo tenga. Incluso hay mayor probabilidad que una persona que sea de características de personalidad que son sobrepensadores y ese tipo de personas que son como que más fáciles de preocuparse, también es más propenso a sufrir de ansiedad. Pero igualmente eso no significa que es que siempre que ese sea el caso. Generalmente las causas en sí es un desbalance neuroquímico en el cerebro. Es cuando la, la serotonina no está en su punto justo, cuando hay exceso de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, aparte de ser la hormona del estrés, es la hormona de la inflamación. Cuando hay un desequilibrio con esos neurotransmisores, te aparece la ansiedad. Hay otras causas también, como por ejemplo las redes sociales. Últimamente también están causando mucha ansiedad. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe este tema? Porque este es un tema que lo tenemos a la orden del día. O sea, todos tenemos acceso a las redes sociales, todos vemos cosas en las redes sociales, nuestros niños ven redes sociales. ¿Cómo afecta eso directamente? Sí, el tema con las redes sociales es cuando estás exageradamente metido en ellas. Lo que pasa con el tema de las redes sociales es que tienes como que un chute de dopamina instantáneo. La dopamina es la hormona que te hace sentir bien, la hormona como del placer y el bienestar. Entonces, siempre es bueno producir dopamina, pero dopamina de calidad. Cuando tú haces ejercicio, produces dopamina. Cuando hay ciertas cosas que te hacen producir dopamina de calidad. Pero cuando tú estás metido en redes sociales todo el día, aparte de esto que te estoy explicando, pasa otra cosa que es importante, que psicológicamente nos empezamos a ver afectados en varios aspectos. Por ejemplo, generalmente las personas postean en las redes sociales siempre los momentos buenos. Entonces,
en la gente, sobre todo en los adolescentes, pega mucho más, pero también hay muchos adultos que también les afecta. Sí, adultos, disculpa que te haga la interrupción. Me imagino que estos adultos que ven que los demás tienen una vida perfecta, Exactamente. que como, o lo que reflejan, como si no tuviera problemas, que todo fuese, entonces, mientras el que está de otro lado, si tiene un poquito de, digámoslo, no sé si se puede decir como un poco de autoestima baja o está pasando por algún momento con su pareja, con sus familiares. Entonces, me imagino que mira todo aquello y que se sentirá peor. Totalmente, es que precisamente por eso también sucede, porque como te estaba explicando, generalmente las cosas que se ponen son cosas buenas, ¿no? Algunos usuarios de las redes sociales. Otros que, bueno, cuando son noticias, generalmente son noticias catastróficas, eso también te afecta. Pero cuando son influencers o, qué sé yo, tu entorno normal, generalmente la gente pone muchas cosas de éxito, nunca se pone la realidad de la vida. Entonces es una realidad a medias. La persona que está del otro lado recibiendo la información empieza a desvalorizarse aún más. Empieza a decir, ok, yo no me veo como ella, o yo no me veo como él, o yo no tengo el carro que tiene ella, o mira, su vida es más divertida que la Mira el mía, cuerpo que tiene. mira el cuerpo que tiene, su vida es mejor. Entonces empiezas como a cuestionarte muchísimas cosas de tu propia vida y obviamente eso no es agradable para nadie. Entonces empiezas como una presión constante a querer lograr o a tenerte una compasión que ya no es sana, sino que es enfermiza. Entonces, obviamente, eso también provoca ansiedad. Claro, y al final, muchas de estas personas que postean este tipo de vida perfecta, cuando más adelante salen con algún tipo de depresión, con algún vacío, porque hemos visto casos de artistas que han hablado acerca del tema y dicen a veces que puedes tener la fortuna, quieres ser famoso, pero Así es. sienten un vacío en realidad que nada los llena. Así es que no depende de lo que aparentemente muestres, ¿sabes? Porque como estábamos hablando, muestras nada más la parte bonita, pero todos tenemos partes buenas y partes malas en la vida. Y eso es lo que hay que aceptar. Generalmente la vida está llena de incertidumbre, o sea, no hay nada cierto, lo único cierto es el constante cambio. Y el tema de estar sometido a esta situación de bombardeo de información, supuestamente con cosas exageradamente positivas para los demás, y que tú veas que, oh my God, porque a mí no me llega todo eso que tiene esta persona, a muchas personas les genera ansiedad, y más cuando están pegadas en el teléfono todo el santo día. Sí, porque es como un vicio, es como Es exactamente un engancha. vicio, claro. Entonces, aparte de todo esto, dejas de hacer cosas por ti que sí te harían bien, e incluso hay mucha gente que deje hasta el punto de dejar de estudiar, dejar de trabajar, dejar de hacer una tarea que tienes que pendiente por hacer, y eso te lleva a sentirte culpable porque no hiciste nada productivo. Entonces todo es como un círculo vicioso. No, ni tengo entendido que tenemos varios síntomas de la ansiedad. Entonces, estos pueden ser los físicos, los cognitivos y los de conducta. Entiendo que por lo menos en los físicos son los que podemos sentir, lo que podemos sentir. También hablo un poco desde mi experiencia, porque yo también fui una persona que sufrió ansiedad, de ataques de pánico, y me recuerdo que estos síntomas físicos a mí me tenían dolor de cabeza, pueden ser dolor del estómago, me afectaba como el sistema digestivo, escalofrío. ¿Qué otros síntomas nos pueden estar anunciando que padecemos o tenemos, sí, tenemos este, digámoslo con la palabra más fuerte, este trastorno? Sí, es un trastorno. Es que definitivamente es un trastorno, porque la ansiedad, como estamos hablando, es normal. El problema está en cuando se convierte en trastorno. Okay. Entonces, aparte de esos síntomas, como ya bien lo dijiste, que están los síntomas físicos, cognitivos, conductuales, en los síntomas físicos también puedes conseguir mareos, puedes conseguir dolores de cabeza, como un ruidito a veces en el oído, que es, ¿sabes? Como un pitico fastidioso. Se te puede incluso inflamar los ojos. O sea, hay una cantidad de síntomas, es que son demasiados. Y no todas las personas tienen que padecer los mismos síntomas. No. Todas las personas, incluso es frecuente que tú conversas con una persona que ha tenido ansiedad, y como no, hay muchos que sí coinciden, pero hay otros síntomas que no coinciden, porque como lo dijiste ahorita, todas las personas tienen una sintomatología diferente. También tenemos entonces los que son cognitivos. ¿Esto a qué se refiere? Sí, cuando por lo menos te cuesta memorizar las cosas, te cuesta concentrarte, tienes a veces una situación de sentirte
como en irrealidad, sensación de despersonalización o de irrealidad. Uno se siente como que si no está dentro de su cuerpo. Sí, te lo iba a comentar en este preciso momento, esa sensación como que no estoy, como que no estoy presente. Exactamente, y eso es súper perturbador porque es como que, ¿qué me está pasando? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú sientes todo este montón de cosas, te enganchas en el síntoma. Y el síntoma te produce cortisol, el cortisol te produce más ansiedad y volvemos como Es una cadena. es una cadena que hay que cortar porque si no sigue y continúa, porque una cosa le da fuerza a la otra. Y con los conductuales generalmente presentas irritabilidad, Irritabilidad hacia el entorno también, a veces no quieres sí, eso, o estás a la defensiva, o por el contrario te de ahí encierras. sí, porque muchas veces, ¿qué pasa con estos síntomas? Cuando una persona padece ansiedad, se empieza a cuestionar muchísimas cosas sobre ella misma. Entonces empiezas a pensar que no eres suficiente, que las personas que están cerca de ti tal vez se están fastidiando de ti, que tal vez tu familia merece, ¿sabes? De repente tu esposo merece una esposa que no tenga ese tipo de problemas, porque uno se mete demasiadas cosas en la mente Sí. y estos pensamientos lo que hacen es que te aísles. Entonces pasa eso, o que te aísles o que estés molesta todo el tiempo. Sí, por lo menos desde mi experiencia personal, lo que me pasó a mí fue que no hubo como quizás, o pensaba yo, que no había un detonante. En realidad a mí me comenzó así, de la noche a la mañana. Yo pienso que ya yo traía algunos síntomas, pero no le prestaba atención, pensaba que era del día a día, que era estrés, y fue tanto esos síntomas que de repente cuando ya no pude, porque sí había mucho malestar físico, había temblores, Ujú. vómitos, náusea, me sentía con escalofrío, Presión en el pecho. una ¿Qué presión que pasó? sí, que yo fui al Sí. médico pensando que me iba a dar, que me estaba dando un ataque al corazón. Cuando ya tiene todos estos síntomas, que esto es médico Ujú. y cuando llego allá me dice, no, es que está sufriendo de ataque de pánico. Y yo me quedo, no, ese doctor está mal, Sí. no puede ser, yo no tengo nada, yo no tengo por qué estar sufriendo eso. Y empieza ese proceso de entender, porque después decía, yo no quería ni salir, me sentía muy mal, porque los movimientos de mi cuerpo eran involuntarios. O sea, yo salía, entonces empezaba a temblar y no había Claro. una razón Es que aparente. acuérdate que el sistema nervioso se altera. Entonces, al haber una alteración en el sistema nervioso, pueden ocurrir temblores, empiezas a sentirte mal. Porque, ¿qué pasa? Cuando aparece la ansiedad, te estaba explicando antes, incluso fuera de cámara, la amígdala es una partecita que tenemos en el cerebro que ella se activa cuando está la situación de peligro. Entonces, ella le manda información a la hipófisis empieza a mandar información al resto del cuerpo, bueno, para no contar todo lo que es el proceso Ujú. químico, lo que termina siendo es esa precisamente que te pasaba, dolor en el pecho, taquicardia, taquipnea, sensación de hormigueo en las manos, o sea, Yo recuerdo que dormía hasta con el aparatito que usábamos para las sí, pulsaciones. te cuesta respirar, entonces Horrible. a veces hiperventilas, entonces las respiraciones son como muy cortitas. No, es que de verdad que es Yo creo estresante. que yo tuve todos los síntomas, lo cognitivo, lo físico, lo de conducta, porque también me sentí como que mis pensamientos empezaron a 1000 por hora. O sea, era un Ujú. pensamiento y la mayoría no eran pensamientos positivos. No, es que nunca sucede que con la ansiedad te ocurran pensamientos positivos. Eso es una de las características. Ujú. Tienes demasiados pensamientos intrusivos y todos son catastróficos. Tanto que esa es la, como que la frase del síntoma, dicen pensamientos catastróficos, porque tú te empiezas a imaginar cualquier cantidad de cosas malas. Y si voy por aquí, tengo un accidente, y si mi hijo le pasa tal cosa, y si mando a mi hijo hoy hay un, ¿sabes? No, Horrible. yo recuerdo que yo dije, si yo le digo esto a alguien, me van a mandar para un Psiquiátrico. psiquiátrico porque esto no es normal. Yo sentía que iba a volverme loca, literal. Claro. Y obviamente no quería salir, no quería trabajar. Ahí es cuando empecé un proceso de que algo, o sea, Sí, de aislamiento. El tema es que como le da miedo, uno siente muchísimo miedo de volver a sentir ese miedo. Entonces, también se le conoce como miedo al miedo, porque los ataques de pánico te dan tan fuerte y es una sensación que efectivamente uno piensa que se va a morir, porque también está el síntoma de que te agarran la cabeza, ¿sabes? Esa sensación de, es como un hormigueo o como sí, un líquido que te aquí. corriera así hacia la espalda. Yo también sufrí mucho tiempo de ataques de pánico y ansiedad. A mí me llegó agorafobia. Yo no era capaz de salir de la puerta de mi casa sin que sintiera que me iba a desmayar. Por eso es que tú
dedicaste a estudiar psicología, ¿correcto? Exactamente, a raíz de eso, porque no había nadie que me dijera qué es lo que me estaba pasando. Y a pesar de que fui a médicos, entonces, no, pero tú estás bien, pero tú estás bien, pero tú estás bien. Yo decía, no, pero es que tengo que tener algo, porque no es normal que yo me sienta así. En ese momento, yo tenía 23 años. Y yo decía, no puede ser que yo no pueda llevar una vida normal a los 23 años. Y yo empecé a meterme una cantidad de cosas en la cabeza terribles, terribles, terribles. Y de ahí yo empecé a estudiar esto porque me acuerdo que fue un médico, el médico de mi mamá, de siempre, que lo amo, se llama Edgar García. Él fue el que me dijo, tú lo que tienes es ansiedad. Después de que había ido a 500.000 médicos y nadie me había dicho nada. Sí, que lo toman como que muy a la ligera o no le dan... Y te quitan importancia. Es lo que a mí más me molestaba, ¿sabes? Era como que si, me trataban como que si yo estaba loca. Sí. Era como que tú no tienes nada. O sea, era de verdad bien desagradable escuchar incluso de la boca de un médico que minimizara los síntomas que yo sentía que tenía. Es que todavía ya nosotros haber superado, y no quiere decir que quizás no tengamos o no nos venga cierto tipo de ansiedad, pero ya contamos con herramientas para controlarla. Claro. Por lo menos, gracias a Dios, yo no sufrí más ataques de pánico. Yo. Pero yo voy a mi médico y me da risa porque a veces siento que como que si voy con un dolor realmente como que me ven, ya viene ella, no sé, entonces creo que Claro. lo voy así con esa incertidumbre, ¿será que me está creyendo? ¿O se lo estará achacando a lo que ya yo viví? Porque a uno, claro, le queda Claro, te quedas... esa etiqueta Sí, es verdad. Pero sí es cierto, uno siempre necesita lo primero que tienes que hacer si tú tienes algún síntoma es efectivamente ir al médico. Lo primero, porque lo que tienen que hacer descartar. es descartar cualquier patología de otra índole, que tú tienes que estar clínicamente bien y que un médico te diga, sí, mira, tus síntomas responden a un proceso ansioso. Sí, porque también, claro, yo me hice todo. Yo fui al neurólogo, cardiólogo, me hicieron placas, me hicieron todo. Ya cuando no había nada y realmente entendí, o más bien acepté que era este trastorno que estaba padeciendo en ese momento, busqué otras alternativas, porque yo dije, bueno, en mi nivel de conciencia que tengo ahora, puedo decir, todo está bien en mí, puedo hacer otras cosas que no sea un tratamiento tan agresivo, o sea, como que fue el momento, claro, esto funcionó para mí. Hay personas que sí necesitan ser medicados por su doctor, a otros tipos más fuertes de ansiedad, pero es súper importante que realmente vayan a un médico, descarten todo lo que ustedes creen, porque es que tienen que hacerlo, porque si no tú te vas a quedar con eso en la cabeza. Exactamente. Primero, que porque sí, tienes que asegurarte que todo esté bien. Y segundo, te ayuda muchísimo a convencerte de que estás sana. Porque cuando te venga un dolorcito en el pecho o sientas cualquier síntoma, eso es súper desagradable. Tú vas, buscas tus resultados o te acuerdas de tu médico diciéndote que tú estás bien, que es un proceso ansioso y que, bueno, tiene otras herramientas para quitarse. Porque la ansiedad se cura, o sea, hay que hacer una diferenciación aquí. La ansiedad normal es necesaria. Esa no se va a quitar y menos mal que no se quita porque es necesaria. La ansiedad patológica, que es la que se nos deriva todo este poco de síntomas horribles y que no las explican así como tú lo estás explicando acá. es que es el problema. Generalizan. Ese es el problema. Es que yo veo que ese es uno de los más graves, pues, porque una vez que tú entiendes lo que te está pasando, yo creo que desde ese punto empieza tu mejoría. Porque no es solamente que te digan, ajá, si tienes ansiedad, anda a terapia y entonces tú entras a terapia y solamente tú te desahogues. No, lo importante es que te expliquen exactamente cuál es el proceso. Es como cualquier otra enfermedad. Cuando tú vas, qué sé yo, no sé, porque tienes gastritis, supongamos, el médico te explica, o sea, la gastritis es esto, tal vez te vino por esto, haz esto. No es sencillamente que tómate una pastilla y ya. Yo creo que tiene que haber un poquito más de, no sé, de empatía, a lo mejor que de parte de lo... Exacto. Sí, porque hay unos médicos que, de verdad te digo que hay que quitarse el sombrero, son buenísimos, te explican todo, te hacen entender el proceso, pero hay otros que lamentablemente pues no están... Lo agarran como le restan como lo dije anteriormente, esta importancia a realmente algo que puedes frenarlo quizás de una manera. Claro. Porque como te digo, yo quizás tenía un nivel de conciencia y dije, bueno, aquí si yo no tengo nada, me puse a trabajar en mí.
Claro. Porque si hay un médico y te trata de otra forma, quizás tú te pones peor, porque recuerdo que en ese momento a mí me mandaron antidepresivos, eran como 15 pastillas en total que yo no entendía ni los nombres de lo que me estaban dando. Entonces yo dije, esto no puede ser, si yo estoy bien, estoy sana. Claro, lo que pasa es que hay niveles de ansiedad también. Ok. Ahí no todos los tratamientos para la ansiedad son los mismos. Hay personas que efectivamente sí, no es necesario llegar a la medicación, que con tratamientos cognitivos conductuales o terapias alternativas, con psicoterapia, puedes salir de eso. Ujú. Hay unos casos que son obviamente que son más graves, que yo de verdad no estoy en contra de la medicación. O sea, yo sé que Que lo ameritan. exactamente. Hay un estigma muy grande con respecto a la medicación, perdón. Y es precisamente que te vas a volver adicto, que no sé qué, que no sé qué más. También ahí hay que hacer una diferenciación. Hay casos que efectivamente ameritan la medicación. ¿Por qué? Porque es necesario primero como que nivelar el funcionamiento de los neurotransmisores para entonces ahí sí atacar el trastorno con lo que son herramientas como terapias alternativas, psicoterapia, meditación, que es excelente la meditación, y otro tipo de terapias. ¿Qué hacen los medicamentos? Por lo menos algo que sí voy a decir aquí es que no estoy de acuerdo con los ansiolíticos. Por lo menos tomarlos por un periodo muy largo. No estoy de acuerdo con eso porque los ansiolíticos, eso sí, causan Adicción. adicción, y cuando los usas por mucho tiempo, por muchos años, a largo plazo, te pueden ocasionar enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, te puede ocasionar un Alzheimer, te puede ocasionar demencia senil. Eso es cuando los usas por muchísimo tiempo y a largo plazo. No estoy diciendo que una pastilla de emergencia te vaya a ocasionar eso, ojo. Ok. Y con los antidepresivos es distinto, porque los antidepresivos no generan adicción algunos, y esto lo que hace es que te nivela la producción, la recaptación de neurotransmisores que sí son necesarios, como la serotonina, por ejemplo. Ujú. Entonces, para lograr nivelar esto, hay casos que sí lo ameritan. Y bueno, ya después de un cierto tiempo, que son 6 meses, ya puedes empezar a disminuir el medicamento y bueno, continuar con las terapias, que eso sí deberías continuarlo hasta que estés completamente bien. Porque como dije antes, eso sí se controla perfectamente. Las terapias al psicólogo. A ir a un Sí, hay un tratamiento con un tratamiento con psicólogo, un psicólogos. psiquiatra. Sí, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas. Buscar una persona, yo pienso que buscas una persona profesional porque pasa que en muchos casos uno tiene su entorno y recuerdo por lo menos en mi parte me decían como que está tranquila, eso va a pasar, es el estrés, tienes mucha, estás pensando mucho. Y tú sabes que eso detona también la ansiedad, porque uno se empieza a Se sentir frustra. frustrado, incomprendido, y a veces hasta uno duda de uno mismo. Uno empieza a decir, pero ¿será que sí? ¿Será que yo estoy? Entonces empiezas como que a pensar que tú no estás haciendo lo suficiente por ti. Entonces entra como que en batalla el tema de la que te sientes súper incomprendido, más ¿será que? Y empiezas a dudar. Entonces Sí. también eso te genera más ansiedad. Sí, sí, por lo menos yo sentía que a mí nadie me entendía. O sea, era como ¿Qué que no pasaba? me entendía Exactamente igual. y como que lo decía y era algo. Claro, las personas, no todo el entorno está preparado para este tipo de Y que no todo el situaciones. mundo lo conoce en realidad lo que es la ansiedad. Piensan tal vez que es como un estrés y no, Claro. es muy diferente. Yo me fui, sí tuve que tomar, porque tuve muchos días sin dormir, ya no podía, y sí, me acuerdo que las palpitaciones eran 24 horas, Ujú. 24 horas, era terrible. Entonces, yo le dije al doctor, bueno, doctor, mándeme algo para, yo le dije así, si yo no tengo nada, yo prefiero que me mande algo que me calme esto que yo siento, porque no era mentira, yo le decía, tóqueme, tóqueme, tóqueme aquí, tóqueme, siento, así, y mi esposa también, calmando eso, como que me pude relajar un poco y pude pensar mejor, porque de verdad que sentirme el corazón, yo creo que eso es una de las cosas más. Ay, sí, no, Ah, es y terrible. estás normal, o sea, ni siquiera te tienes que poner la mano, sino que estás así normal y ya tú sientes. Yo escuchaba mi corazón, yo escuchaba, y eso es desesperante escucharlo, ¿sabes? Que sí, tiene que latir, no deja de latir, pero escucharte ya es otro nivel. Tan duro. Tan duro no suene, no, eso ya es otro nivel, y de verdad que cuando él me manda esa medicina, después tomé una pastilla para dormir, porque necesitaba realmente dormir, y de ahí empecé con mis terapias, pero yo me fui por la parte alternativa, Ujú. que Claro. están los tratamientos, los convencionales, que son importantes, porque sí, de verdad que tienes que buscar ayuda a un psicólogo, un psiquiatra, a tu médico de cabecera, Exacto. medicarte si es necesario, pero
yo busqué también las terapias Excelente. alternativas que son, para mí han sido y son de gran ayuda, que comencé con el Reiki, después empecé con las meditaciones y una serie de terapias que existen que muchos desconocen. Sí, que son- la hipnoterapia de sugestión es buenísima también. Como dijiste, la meditación es excelente. ¿Cuál más? Hay de verdad que la homeopatía. La homeopatía también, flores de Bach. Todo este tipo de terapias también son Son súper terapias buenas. naturales realmente y Ujú. que te ayudan, porque de verdad que si yo debo decir algo que me o sea, que pude controlar todo esto o ¿cómo te explico? Que me ayudó a mí en este proceso fueron estas terapias. Por lo menos Sí, el Reiki para mí es fundamental. O sea, más adelante hablaremos de este tema sí. y traeremos una invitada especial para que nos explique y nos aclare todo sobre este tema para que puedan ustedes conocerlo. Así es. Noni, ¿qué recomendaciones podemos dar a la gente? Acuérdense que nosotros siempre hablamos de nuestra experiencia. Aquí no queremos que sustituyan ningún medicamento que la llaman Exactamente, por favor, no. siempre es de lo que nosotros hemos vivido. Por eso que damos nuestras propias recomendaciones. Exactamente. Entonces, bueno, para mí las recomendaciones como más generales o más así que me resuenan es primero que nada aceptar la ansiedad, porque hay un principio de que a lo que más te resistes, persiste. Entonces, si tú estás constantemente luchando contra la ansiedad, obviamente te va a poner a ti en una situación de que la ansiedad se te va a disparar más. ¿Por qué? Porque estás sobrepensando cada uno de los síntomas que te vienen, lo vas a sobrepensar y sobrepensar, entonces una cosa, como explicábamos anteriormente, una cosa va llevando a la otra y entonces no se van. Y no es un proceso, hay que ser sincero también, no es un proceso tan fácil, porque No, tener el síntoma físico y que tu mente quiera decir que no tienes nada, ahí se juega hay un jueguito allí que sí. Te parece una conversación como dicotómica en la cabeza. Tú dices, ¿qué es esto? O sea, no se entiende porque estás sintiendo una cosa y quieres pensar otra y es como que no vas a va. aceptar yo esto. Sí. Si yo lo estoy sintiendo, entonces Yo es tuve, difícil. claro, es difícil, pero tienes la comprobación de tu médico que no tienes nada. Tú Exacto. piensas en eso, así me resultó a mí. Pensaba, lo aceptaba. También creo que es súper importante las respiraciones. Sí, también. Hay técnicas de respiraciones que la pueden ver en YouTube. Hay muchas técnicas de terapia de respiración. Claro, porque uno incluso. empieza a respirar como muy cortito. Ujú. Entonces, empezar a hacer también esas terapias o esas prácticas de respiración profunda, eso te ayuda a relajarte y bueno, eso también es muy bueno. A mí me funcionó muchísimo, ¿sabes qué? También hacer yoga. Me encanta hacer yoga. También es maestra de yoga. Por eso, a raíz de todo esto, creo que cada quien buscó algo Sí, que... empezamos a buscar como herramientas que nos funcionaron a nosotros y por eso entonces ahora las empleamos, yo creo, para las personas que tienen las mismas condiciones. A mí yoga, ¿por qué explico lo del yoga? Porque bueno, en general es buenísimo hacer ejercicio. Para las personas que tienen ansiedad es excelente hacer ejercicio por la cantidad de neurotransmisores positivos que se te activan y esos contrarrestan todo lo que te empieza a fastidiar, pues, todo lo que es el cortisol y todo aquello. Entonces, cuando haces ejercicio, se te produce esto y obviamente se te regula lo que es el sistema nervioso. Pero ¿por qué yo prefiero yoga? Ajá. Porque con yoga tú te sales un poquito del pensamiento rumiante. Me pasaba a mí que, por ejemplo, repetimos, desde mi experiencia, no estoy diciendo que sea así, sino que es lo que a mí me resonó. Cuando yo salía a correr, por decirte algo, a mí me pasaba que yo iba corriendo y yo iba pensando en el síntoma. O yo me iba a un gimnasio y yo hacía de repente mis repeticiones y yo haciéndome las repeticiones, estaba pensando en lo que, y si cuando salía de aquí me siento mal, y si cuando, ¿sabes? El y si a mí me mataba. Con yoga, ¿qué me pasó? Con yoga yo me concentraba tanto en llegar a la postura y coordinar la postura con la respiración, que a mí eso me sacaba de cualquier pensamiento. Entonces, mi mente estaba completamente enfocada en lograr algo que no lo conseguía de repente con otros ejercicios. Claro, aparte que el yoga tiene muchos beneficios Sí, adicionales que creo que todas las personas deberíamos practicar. Sí, de verdad que tiene muchos, pero por lo menos a mí ese específicamente a mí me funcionó muy bien. Yo creo que otra de las recomendaciones que yo daría en este caso es buscar ayuda
bueno, ya hablamos sobre la ayuda profesional, pero también de amistades que puedan, Sí. que tú sepas que esas amistades nunca te van a juzgar, van a escucharte, van a entenderte y si te tienen que abrazar, te abrazan y te dan palabras de apoyo. No aislarse, señores, no aislarse porque esa no es la mejor forma de combatir la ansiedad. No, para nada. E incluso en el tema del aislamiento también hay otra cosa. Cuando a uno le viene la ansiedad, es muy frecuente que uno evite hacer cosas, bien sea compartir con personas o bien sea estar en sitios abiertos o estar en sitios cerrados. Este tipo de cosas aparece muchísimo. Una de las cosas que también se recomienda es la exposición progresiva a lo que te da la ansiedad. Por ejemplo, si son espacios abiertos, no es que tú vas a dejar de ir al espacio abierto, ni es que con una crisis de ansiedad vas a ir de sopetón y te vas a meter en un espacio abierto. No, sino que progresivamente, si te da miedo, por ejemplo, no sé, un centro comercial, un día, llévate al estacionamiento, después a la puerta, y así poquito a poco hasta que tu cerebro entienda que no pasa nada si estás en el centro comercial. Porque todo eso es cuestión de adaptación y de que el cerebro diga, ok, no está pasando nada, no entiendo. Si me sentí mal en algún momento cuando estuve en este sitio, ya le estoy comprobando a mi mente que no es siempre que yo esté en este sitio que me va a pasar. Creo que otra también sería, en la medida de lo posible, puedas alejarte de personas o situaciones que te detonen, como bien acaba de decir, probablemente explicaste esto, pero aquí en base a personas. Hay personas que son detonantes de tu ansiedad. Exacto, cuando estás en crisis, porque con las personas que pasa que no puede haber exposición progresiva. Si hay una persona... No, bueno, imagínate, si es tu esposo, que te genera eso, ya se ve otro nivel, ya, bueno. Es un tema y ¿sabes? Porque sí, efectivamente, las personas que generalmente te detonan ansiedad son aquellas que te invalidan lo que te está pasando. Es como que tú estés en plena crisis ansiosa o estés en medio de un ataque de pánico y esta persona te diga, no, pero respira, camina, que eso se te quita. Yo he estado haciendo, a mí me pasa, yo a veces tengo estrés y no me pongo como tú. Esa Claro. comparación es muy chocante. Cuando te dicen, no, pero es que yo lo manejo mejor que tú. No está bien. Sí. Entonces, Hay hay personas- que uno empezar como que a alejarse un poquito. Y claro, y cuando son personas, como tú dices, que sea tu esposo, que sea tu mamá o que sea tu pareja, Exacto. no puedes hacer ese corte de relación tan brusco. Lo que se recomienda es explicarle el proceso. Si aún así no entiende, entonces tratar de acordar una terapia con quien sea tu terapeuta, con tu psicoterapeuta, tu psicólogo, lo que sea, y que le expliquen el proceso por el cual tú estás pasando. Eso también es de gran ayuda, porque de esa manera él como que empatiza mejor y incluso los terapeutas le dan herramientas a los familiares de personas con ansiedad para que puedan tener como que una mejor relación. Claro. Y evitar consumir estos Cafeína, estimulantes, todo este tipo de cosas también, porque acuérdate que eso, ¿qué es lo que hace? Eso lo que hace es, como su nombre lo dice, estimular el sistema nervioso. Claro. Y lo último que nosotros queremos ahorita es eso, porque las personas con ansiedad tienen el sistema nervioso exageradamente estimulado. Claro, claro. No hay que hacer. Y importante también escuchar el cuerpo, tomarte, parar, porque yo creo que una de las cosas que a mí me dio fue que yo estaba viviendo como que en automático, haciendo cosas y no estaba escuchando, sintiendo mi cuerpo. El cuerpo te manda señales, antes Sí, el cuerpo te da señales. Y creo que tienes que escucharte y hacer un stop. Sí, tienes que parar y atenderte, porque muchas veces nosotros nos desvivimos por atender a los demás, por atender el trabajo, por todo, y nos dejamos como que último. O sea, ni siquiera a veces estamos en la lista de prioridad. Entonces, Sí. eso es importantísimo lo que acabas de decir, escucharnos y atendernos. Y si me dices a mí qué aprendí yo de la ansiedad, fue eso. O sea, yo agradezco por un lado que haya pasado así, porque si no yo no me hubiese escuchado, si no yo no me hubiese tomado las cosas como me las tomo hoy en día. Sí. O sea, ya yo no me preocupo tanto. Si pasó, pasó. Si no pasó, no pasó. Si se puede, se puede. Si no se puede, no se puede. Y ya uno va aprendiendo, tomando conciencia a vivir en un estado más tranquilo. Aceptando las incertidumbres también de la vida y no es como que con una constante búsqueda de conseguir lo que sabes, es como que uno vive más relajado. Yo creo que uno tiene un antes y un después de la ansiedad. Sí. Si me preguntas en el día de hoy, yo no cambio ya mi paz mental por nada ni nada. Exacto. No me angustio por las cosas que
no tienen sentido o estoy sobrepensando el futuro ni pensando ya en mi pasado, sino que trato de estar en el aquí y en el ahora. Exacto, que eso es lo mejor. Así que espero les haya gustado este tema. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden dejarla en los comentarios y nosotros los responderemos. Así es. Así que hasta luego, nos vemos en la próxima. Chao, chao.